Muy buenos días. Hoy dentro de la clase de formación cívica y ética veremos lo que es la democracia. Es una forma de gobierno y organización de un Estado. El pueblo participa para elegir a sus representantes por medio del voto. Todos tenemos los mismos derechos y, mucho ojo aquí, las mismas obligaciones. Hay varias formas de gobierno. La monarquía, que es donde gobierna un rey, la aristocracia, muy pocos, y la democracia, que es la que más abunda en el mundo, del pueblo. Además de la democracia, se lleva a cabo en la organización de un gobierno donde el poder político le pertenece al pueblo, al elegir a sus propias autoridades que lo representen. Para esto se requiere una amplia participación de las personas. Los requisitos que debe cumplir un gobierno para ser democráticos son soberanía popular, participación, respeto y promoción de derechos humanos. Hasta ahora, ¿qué entendemos por democracia? Queremos entender qué significa el poder del pueblo. La democracia representativa, donde todo el mundo, y escuchemos muy bien, todo el mundo tiene derecho a formar parte del gobierno de, de su de su país directamente o a través de representantes libremente elegidos. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno, la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y legítimas, basadas en el sufragio universal, o sea, el voto, mediante voto secreto y libre. La votación es uno de los mecanismos que guía a un Estado democrático. Ayuda a mantener a sus líderes en el camino adecuado y permite conocer que los ciudadanos votan por los candidatos de su preferencia. Los candidatos o representantes elegidos se convierten en el gobierno del país. Los líderes electos representan al pueblo y gobiernan durante un periodo determinado. Los representantes elegidos son elegidos a través de elecciones basadas en los sistemas de mayoría o representación proporcional o combinación de ambos. ¿Qué requerimientos mínimos existen para que un país pueda ser considerado democrático? Con el resurgimiento de un número significativo de países que se hacen llamar democracias por llevar a cabo elecciones libres y justas, algunos teóricos han desarrollado una lista de requerimientos mínimos para que así sea. Las elecciones por sí solas no hacen que un país sea democrático. La siguiente lista de requerimientos mínimos ha sido extraída de un estudio sobre las democracias y de las lecturas de varias teorías sobre el tema. Ofrece una panorámica sobre el significado de la democracia y un parámetro para medir qué tan democrático es un país. El control sobre las decisiones políticas del gobierno es otorgado constitucionalmente a los representantes elegidos de manera legítima. Los representantes son regidos a través de elecciones periódicas y justas. Los representantes elegidos ejercen sus atribuciones constitucionales sin oposición de los funcionarios no elegidos.
Todos los adultos tienen derecho a votar. Todos los adultos tienen derecho a competir por cargos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a expresarse libremente sobre todos los asuntos políticos sin riesgo de ser castigados por el Estado. Los ciudadanos tienen el derecho a buscar fuentes alternativas de información, tales como los medios de noticias, y esas fuentes están protegidas por la ley. Los ciudadanos tienen derecho de formar asociaciones y organizaciones independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés. El gobierno es autónomo y capaz de actuar de manera independiente sin restricciones externas. Los expertos argumentan que si uno de estos elementos no está presente, entonces el país no es una verdadera democracia. Y eso es muy cierto. Valores de la democracia. El Estado de Derecho y la igualdad universal ante la ley es el cumplimiento preciso de las leyes en una sociedad, la cual está dictada a una política de la separación de poderes, o sea que no intervengan uno con el otro. O sea, ¿qué se refiere? Que un poder, como en el caso de los poderes de la Unión en nuestro país, no intervenga en el trabajo del otro, o sea que no le diga cómo hacerlo, y al reconocimiento de derechos humanos en la sociedad. Una sociedad democrática consiste en la participación de todos en el ejercicio del poder y el compromiso del Estado y a la sociedad y a todos los seres humanos. La sociedad democrática es una sociedad de iguales, donde los miembros tienen igual dignidad y los mismos derechos, y el Estado tiene la responsabilidad de respetar los derechos de todos. La igualdad de oportunidades se refiere al aspecto económico, es que la economía política de una sociedad abra los puestos a todos los que lo soliciten y que el único criterio sea el mérito. Derechos civiles. Es la capacidad de realizar diferentes actos sin que el Estado penalice la actividad, de los cuales se encuentran los siguientes: libertad de expresión, que se halla en una democracia; libertad de credo y culto, o sea, aquí me refiero a la libertad de que que toda persona tiene derecho de practicar la religión en la que más crea; libertad de prensa, privacidad y acceso a la información; libertad de elegir a los gobernantes; protección a las minorías, formadas en su mayoría por inmigrantes de países más pobres que han tenido que dejar sus hogares en busca de empleo, y tiene como característica el lenguaje, rasgos físicos, creencias, prácticas religiosas, costumbres y tradiciones. Pero también todo tiene su lado negativo: la corrupción y la ilegalidad. La corrupción es una forma de actuar que implica la ilegalidad debido a la conducta corrupta de la ley. O sea, ¿qué entendemos por ilegalidad? Es todo aquello que va en contra de la ley, o sea, en contra de las reglas establecidas por la sociedad. Se da a diferentes niveles, desde las llamadas mordidas o sobornos hasta la corrupción de cuello blanco, en la que los agentes que intervienen están en común acuerdo. Es mal uso también del poder del que se goza para obtener beneficios privados económicos que implican un conflicto de interés, o sea, obtener las cosas de manera indebida. La injusticia y la desigualdad extrema. Se considera desde la perspectiva legal y ética. Las leyes son normas que están hechas para proteger a los ciudadanos de abusos de poder y garantizarles derechos dentro del Estado, y es un problema ético. Valores democráticos. Las sucesivas declaraciones de derechos humanos se han sustentado en el reconocimiento de una serie de valores considerados
como la base de la convivencia de los seres humanos. Algunos principios son la libertad, la igualdad, la fraternidad y la justicia. Ha pasado a la historia como los rectores básicos de la modernidad. La tolerancia es un valor que motiva a una actitud permanente de respeto por los pensamientos, las opiniones, las preferencias, los gustos y las acciones de los demás, especialmente cuando estos pensamientos o acciones son opuestos o distintos a los nuestros. La solidaridad es una determinación constante por promover la ayuda mutua, el bien común y la fraternidad, que son la base del funcionamiento de una sociedad democrática y pacífica. Cabe resaltar que si esto no existe dentro de una sociedad, entonces no podemos hablar de democracia. El valor de la solidaridad parte del reconocimiento de que las personas somos iguales y que valemos lo mismo, aunque nos veamos, sintamos, pensemos u opinemos diferente. Responsabilidad. En democracia las personas tenemos la libertad para escoger aquello que queremos hacer y aquello que no. La responsabilidad es un valor fundamental, ya que implica que debemos ser responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y actuaciones. Para ello existen leyes que determinan las posibilidades y las imposibilidades de nuestra actuación. Por eso, ser responsable significa que debemos tomar decisiones adecuadas, que debemos pensar antes de actuar, eso hay que tomarlo mucho en cuenta, y medir las consecuencias de nuestros actos. Diversidad. La sociedad democrática reconoce y celebra la diversidad, se reconoce heterogénea. Propone a la integración y aprovecha el potencial de las distintas personas, o sea, lo que saben hacer. La sociedad democrática se reconoce como diversa, pluricultural y multiétnica. Tal como lo dije antes, si esto no existe dentro de una sociedad que se dice democrática, entonces no puede haber democracia. El diálogo. La democracia considera que este es el camino que permite resolver los conflictos interpersonales sin utilizar medios violentos, lo cual estoy completamente de acuerdo. O sea, resolver las cosas de manera pacífica, sino respetando, escuchando lo que las otras personas piensan. Es fundamental para convivir de forma pacífica. Y por último tenemos la participación. Cuando hablamos de ciudadanía nos referimos por lo general a aquellas personas mayores de edad que pertenecían a un determinado país y que estaban sujetas a determinados deberes y derechos civiles, políticos y sociales. Pongamos un ejemplo. Costa Rica se refería a las personas mayores de 18 años. Sin embargo, la ciudadanía es un ejemplo, más bien es un concepto mucho más amplio en el que se incluyen también a las personas menores de 18 años y que tiene tres dimensiones: ciudadanía política, civil y social. Tomando en cuenta todos estos aspectos, si hay uno o más de estos aspectos dentro de la democracia, ojo, es un punto de vista personal, si alguno de estos elementos llegase a faltar, uno o más, entonces no podemos hablar de que hay democracia en un país que se dice democrático cuando alguno de estos aspectos no existe. Espero les haya gustado este video. Muchas gracias. Hasta pronto.